Muy buenas tardes. Damos inicio a este segundo encuentro del ciclo de conversatorios sobre el patrimonio material e inmaterial. Damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando con esta programación de actividades virtuales que está dentro del marco del proyecto de memoria histórica y cultural de San Roque. Y es posible gracias a Gramalote y Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Esta iniciativa se suman los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo del municipio de San Roque, la Casa de la Cultura del municipio de San Roque y la Biblioteca Pública Piloto. Hoy nos acompaña Cristina Gudelo con su intervención sobre el patrimonio material e inmaterial. Ella es antropóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en cultura política y pedagógica de los derechos humanos. Ha trabajado con comunidades, formulación, difusión e implementación de planes de desarrollo cultural, inventarios de patrimonio e inventarios de patrimonio cultural inmaterial. Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo a todos y a todas. Espero que hoy pues tengamos una buena interacción, que podamos pues hacer esta actividad y sacar pues algunas ideas para lo que viene. El día de hoy vamos a conversar sobre qué es el patrimonio y sobre todo lo que nos convoca hoy, que es el patrimonio cultural, digamos en el marco del proyecto que estamos, a lo que estamos convocadas, que es el proyecto de Gramalote. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Para que empecemos. Entonces, saludo a las personas que ya están conectadas con nosotros en Facebook. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, hoy vamos a hacer una apropiación del concepto de patrimonio. Entonces, lo primero que queremos hacer, ¿cierto?, es definir qué es eso del patrimonio. Yo quisiera que las personas que se están conectando en este momento nos cuenten en el muro, en los comentarios, qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esa palabra de patrimonio. Y Lalita nos va a hacer el favor, pues, como de en un momento ir compartiendo esas palabras que ustedes están asociando con esa palabra de patrimonio. Vamos a seguir. Bueno, entonces hoy vamos a hacer énfasis en el patrimonio cultural. Resulta que el patrimonio cultural está compuesto por el patrimonio material y por el patrimonio inmaterial. Ambos patrimonios constituyen eso que nosotros llamamos hoy el patrimonio cultural, es decir, es una herencia cultural que cada uno de nosotros recibió y transmite a las nuevas generaciones. Y es lo que nos caracteriza y nos hace únicos. Por ejemplo, nosotros hoy, si hablamos de regiones,
podemos decir algunas características de, por ejemplo, la gente de la región andina a la que pertenecemos, o de la Amazonía, o podemos decir algo de las personas que viven en la costa, ¿no? Entonces, cada rasgo que nos distingue, que constituye nuestra identidad, cada característica hace parte de ese patrimonio cultural. Entonces, vamos a hacer énfasis en esto. El patrimonio cultural está compuesto por, por una parte que se llama el patrimonio material, que ya lo vamos a ver en detalle, y el patrimonio inmaterial, ¿cierto? Entonces, bueno, también está contemplado el patrimonio natural, pero hoy vamos a hacer énfasis solo en el material y en el inmaterial. ¿Listo? Vamos a pasar la diapositiva. Bueno, ahora, ¿qué es el patrimonio material? Es todo bien de carácter tangible, o sea, todo lo que vemos, lo que se puede tocar, lo que pasa por los sentidos, que es mueble o inmueble, ya vamos a ver a qué se refiere eso de mueble e inmueble, que ha sido creado por los grupos sociales. En San Roque tenemos, ya ustedes nos van a contar por el muro, ¿cierto? Que hace parte de ese patrimonio material del municipio. Lalita, podemos mirar si ya las personas están contándonos con qué asocian esa palabra de patrimonio. Porfa. Claro que sí, Cris. Por aquí tenemos varios comentarios. Tenemos un comentario de Leti Toro que nos dice que el patrimonio es algo que nos pertenece. Para Alexis Zapata, el patrimonio es algo que se transfiere de generación en generación y que se lucha por mantenerlo como algo muy querido o de mucho valor que no debemos perder. Y por último tenemos un comentario de empresa comunitaria Ecodula que dice que el patrimonio es todo lo que poseemos, tangible o intangible. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar y por responder esa pregunta que ya nos va metiendo pues en este asunto de por qué es importante entender muy bien la importancia de ese patrimonio. Entonces, sí, es algo que nos pertenece, es algo que pasamos de generación en generación y que está compuesto por el patrimonio material, que es en el que vamos a abordar en este momento, y por el patrimonio inmaterial. Entonces, les decía que este patrimonio material, ¿cierto? Ustedes nos van a ir contando también en los comentarios qué creen que hace parte del patrimonio material de San Roque. En la investigación que nosotros hicimos, están algunas de las estaciones del tren. Ustedes recuerdan cómo fue de importante el tren. En la memoria, incluso de mis papás, aún están esas imágenes con palabras que hacen ellos de cómo se iban desde Medellín, desde Copacabana, a pasar en los charcos de Cisneros, a visitar gente en San Roque, y estábamos muy conectados por el tren, ¿cierto? Y como son obras de una arquitectura muy, muy importante, en este momento pues hacen parte del patrimonio del municipio. Las iglesias, normalmente como la que vemos acá en la imagen, hacen parte de ese patrimonio material, arquitectónico. Y hay una cosa muy importante, que no solo son esas grandes construcciones, ¿cierto?, que hacen parte del patrimonio material inmueble, sino también el patrimonio mueble, que son esos objetos que yo puedo trasladar de un lado a otro, por ejemplo, esculturas, por ejemplo, vasijas, artesanías, obras pictóricas muy importantes, ¿cierto? Entonces eso hace parte pues como de nuestro patrimonio. Bueno, continuemos. Acá traigo dos fotografías que pues no sé si algunos de los que están acompañándonos reconocen. Esta fotografía del lado izquierdo es el municipio de Concepción. Todo el municipio de Concepción está declarado como patrimonio pues de los colombianos, ¿cierto? Es un patrimonio que nos pertenece.
Es algo pues como muy chévere porque cuando se activa, digamos, ese reconocimiento de patrimonios, también hay una posibilidad muy grande que es la de activar el turismo. Entonces, digamos que un destino obligado para conocer los pueblos de Antioquia, aparte pues de Jericó, ¿cierto? De Santa Fe de Antioquia, está en esta zona del norte, está Concepción, ¿cierto? Entonces miren la arquitectura, pues son casas antioqueñas, pues como las que también hay en San Roque, muy bien conservadas, con caminos de piedra todavía, que digamos que representa esa comunidad pues de Concepción y que además representa pues a los colombianos y colombianas. Esta es la fotografía de la derecha, es una fotografía que tomé en una vitrina en Pasto, no en Pasto, sino en Ipiales, donde la gente hace, pues como muchas artesanías y representa el cuy que hace parte pues como de ese patrimonio gastronómico que tiene la gente, entonces se junta el patrimonio cultural para hacer, pues para materializarlo en estas artesanías que ven ustedes acá. Entonces, el de la izquierda hace parte del patrimonio inmueble y el de la derecha del patrimonio mueble, digamos, ¿cierto? Vamos a continuar. Acá está pues unos vitrales hermosos que están en la iglesia de las Lajas en Ipiales. Y a la derecha, a la derecha estaría pues como esas chivas. Esta fotografía la tomé en el Cauca, pero sabemos pues que en Antioquia también hay unas chivas que ya son representativas y patrimoniales, ¿cierto? Que van por sus características, por cómo están pintadas, por el uso que se les da, también hacen parte pues de ese patrimonio cultural que nos pertenece a los colombianos. Bueno, dentro de ese patrimonio material está el patrimonio arqueológico, ¿cierto? El patrimonio arqueológico está definido por el Banco de la República, siguiendo a UNESCO, como todos los vestigios de la gente que vivió en otras épocas. ¿Quiénes son esas personas? Ustedes habrán oído hablar de huacas, por ejemplo, ¿no? Antes esto era una práctica, pues que yo recuerdo muy niña que me contaban que los abuelos en ciertas épocas iban a buscar huaca en Semana Santa, ¿cierto? Eso ya se convierte en una práctica cultural. Pero ¿qué es lo que cambia hoy en día? Que antes, ¿cierto? Se le daba un valor muy distinto a ese patrimonio arqueológico. Hoy el patrimonio arqueológico de todos los colombianos se debe salvaguardar y proteger, porque incluye los objetos prehispánicos, las antiguas áreas de habitación, terrazas de cultivo, caminos, cementerios, restos de animales y vegetales, arte rupestre. Los arqueólogos nos han contado, por ejemplo, que si encuentran basureros, pueden encontrar incluso evidencia de qué comía la gente que vivía en estas tierras hace décadas, siglos, no décadas, no siglos, ¿cierto? Los vestigios de las épocas colonial y republicana, incluso algunas pues como de épocas más recientes, también son patrimonio arqueológico. ¿Por qué se los cuento? Ya les voy a contar, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos, pues como dentro del patrimonio cultural, ya vamos a ir pues como para el material, algunos elementos que deben ser declarados tienen todo un proceso, hay que hacerles un inventario, hay que hacer pues hay que hacer pues como unos procedimientos para que sean incluidos en la lista representativa del patrimonio de la nación. Resulta que cuando yo me encuentro una huaca, ¿cierto? Digamos que ya no se llama huaca, así lo llamamos en estas tierras, pero digamos que son los vestigios de nuestros antepasados. Esos vestigios ya no requieren hacer todo ese proceso de declaratoria para ser reconocidos como patrimonio, ¿cierto? Nos pertenecen a todos.
Todos y cada uno de los colombianos tenemos derechos y deberes frente a este patrimonio. Todos y cada uno pues, de los colombianos, según el artículo 63 y 72 de la Constitución Política Colombiana. O sea que si, por ejemplo, yo voy a hacer una construcción y me encuentro unos vestigios y me encuentro, pues los arqueólogos me están diciendo, casi nunca encontramos oro, pero bueno, encontramos vasijas. Ya no se hace lo que se hacía antes, lo que hacían nuestros antepasados antes, que era comercializar esas piezas, sino que lo debemos entregar a los entes respectivos, por ejemplo, a los museos o a las secretarías de cultura, porque ellos son los que deben salvaguardar ese patrimonio. Entonces está prohibida su compra o venta, pues ninguna cifra equivale a su significado histórico y cultural. O sea, ninguna plata que nos paguen por ese patrimonio que encontramos nos va a dar cuenta de lo que eran nuestros antepasados. Entonces, por eso es que lo debemos salvaguardar. En Gramalote, en el proyecto Gramalote, en este momento se están haciendo unas actividades, ¿cierto?, de arqueología. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia vela muchísimo, supervisa que los grandes proyectos de infraestructura tengan este plan de manejo arqueológico antes de iniciar cualquier trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el proyecto, ¿cierto? Si cualquier proyecto de infraestructura, digamos que sepulta ese patrimonio, ya no vamos a tener acceso a los hallazgos o digamos como a los vestigios, a reconstruir la historia de las personas que vivían ahí. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, cuando en el desarrollo de una obra se encuentra un contexto arqueológico, este se debe excavar de acuerdo al plan establecido, a ese plan de manejo, ¿cierto? Gramalote también lo tiene. Esta metodología de trabajo nos ha permitido aumentar el conocimiento sobre nuestro patrimonio arqueológico. ¿Dónde están esas piezas arqueológicas? Esas piezas arqueológicas están en los museos, ¿cierto? Por ejemplo, acá pues tenemos varios museos en los que podemos visitar. El Museo del Oro, por ejemplo, es un museo pues muy interesante donde están las piezas de orfebrería precolombina, ¿cierto? Que vale mucho la pena pues que visitemos en algún momento de la vida. Acá tengo dos comentarios que nos hacen, ¿cierto? Sobre qué haría parte de ese patrimonio cultural material inmueble de San Roque. Nos dice doña Leticia Toro, que el Templo de Cristales, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Alguna vez pues que estuvimos en Cristales hace más o menos un mes, una señora con la que conversamos nos dice que para ella pues el Templo de Cristales es el más bonito que conoce y lo reconoce como parte pues como de su identidad. Alexis Zapata nos dice que el templo, el monumento a la madre, los charcos de Santa Rosita, los colegios y las casas coloniales. Bueno, muchas gracias pues por comentarnos. Listo, entonces ya en esta parte, me voy a volver un poquito, tenemos claro que hace parte de ese patrimonio material, ¿cierto? Entonces, hace parte de ese patrimonio material todo lo que podemos ver, tocar, ¿cierto? Los edificios, pero también las obras de arte, ¿cierto? En el caso de San Roque, entonces están los templos, también las estaciones del tren. También nos queda claro hasta este momento que cuando se va a hacer una obra de infraestructura, es muy importante que se haga arqueología preventiva, porque parte de nuestro patrimonio natural, material, perdón, son esos vestigios que se encuentran bajo la tierra enterrados de nuestros antepasados, sean de la época prehispánica, de la época colonial o de épocas más recientes, como nos hemos llegado pues a encontrar, ¿cierto? Que antes eso se llamaban huacas. No sé si ustedes conocen y nos puedan contar si sus abuelos les han contado historias pues como de ese tipo y que nos puedan compartir en este momento.
Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Que cuando nos demos cuenta de que hay vestigios arqueológicos en algún lugar, es bueno, ¿cierto? No quedarnos calladitos, sino comentarle a las autoridades pertinentes sobre el hallazgo que hemos hecho. Y así contribuimos a salvaguardar esa parte de nuestra historia. Listo, vamos a continuar. Bueno, en esta parte me gusta hacer mucho énfasis, que es el patrimonio inmaterial. Como su nombre lo indica, lo inmaterial es que, digamos, no se vive, la experiencia no se vive como ir a una iglesia, como ir a un museo, sino que es un bien de carácter intangible que conforma el legado cultural de un grupo y hacen parte de él manifestaciones y prácticas culturales. Entonces no son tan visibles, ¿cierto? Para yo reconocer el patrimonio inmaterial de una comunidad, tengo que ir a esa comunidad, comer con la gente, conversar con ellos, estar en sus fiestas, ir a trabajar con ellos, puede ser, por ejemplo, en el caso de San Roque, pues a las labores agrícolas, a las labores de la minería, ¿cierto? Voy a ver cómo hay un montón de objetos que hacen parte de la cultura material asociados a eso, pero que hay otras prácticas que no son tan visibles, como les cuento, que nos van a implicar escuchar más a la gente, ver qué hace la gente, ¿cierto? Y compartir más. Bueno, les cuento pues sobre esta fotografía. También hacen parte pues los rituales que, que hacen las comunidades. Esta fotografía es lo que llamamos un ritual de paso, donde hay dos personas que se están casando, que van a cambiar de un estatus de solteros a casados, ¿cierto? Esta es una fotografía del matrimonio de mis papás, que me gusta muchísimo porque, digamos, bueno, ahí no se ve, pero el vestido de mi mamá era azul, ¿cierto? Rompiendo un poco con la tradición del vestido blanco. eh, y bueno, siempre pues levantó un poco pues como de, ¿cómo se diría? Como de comentarios, porque cuando ustedes saben qué significaba que las mujeres se casaran de blanco, ¿cierto? Es una tradición, era una tradición. Y cuando esas tradiciones se rompen o cambian, a veces no las tomamos pues como tan sencillamente, sino que hacemos como pues, o sea, queremos que las cosas sigan siendo como son. A veces los cambios son importantes, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, y otras veces nosotros decimos que es muy importante que esas prácticas culturales se mantengan, sí, también con la innovación y la novedad, pero que no se pierdan en el tiempo. Cuéntenos por el muro, si les queda, ¿qué tradiciones creen ustedes que tenían nuestros abuelos y abuelos que no se deberían haber perdido? Continuemos acá, ¿cierto? Yo les traje estas fotografías. Estas fotografías hacen parte de nuestro acervo cultural, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la fotografía de la parte superior izquierda, hay hay unas partituras de música religiosa del siglo XVI, por lo menos, que no hubieran llegado hasta nosotros si esos materiales que hay ahí que ustedes ven no se hubieran conservado de la forma en la que se conservaron, pues no sabríamos cómo sonaba esa música. ¿Quiénes son los que nos dicen cómo suena esa música? Las personas que han sido herederas de las tradiciones musicales de los colombianos, ¿cierto? De las tradiciones musicales del mundo. Entonces, por eso podemos en algún momento de la vida, si ustedes entre nosotros, los que nos están escuchando, hay personas que saben de música, van a poder más o menos entender cómo sonaría esa melodía. Por lo tanto, miren lo importante que es conservar también la materialidad de pues, los objetos que nos dan cuenta de la cultura y de lo que somos. Si ustedes nos quieren contar, si ustedes nos quieren contar
Algunos de ustedes han ido a iglesias, por ejemplo, ¿cierto? En esas iglesias la gente suele tener unas prácticas culturales como de ir a pedir favores de algunos santos, ¿cierto? Suelen llevar ofrendas. Esas ofrendas van desde velones, van pasando también por donaciones económicas o placas. Es muy común ver en algunos santuarios este tipo de imágenes como la que vemos en la parte de la derecha, ¿cierto? Y son muy importantes porque hacen parte de ese acervo simbólico religioso que se van convirtiendo a partir del tiempo, a partir de que pase el tiempo, se van convirtiendo en prácticas culturales muy, muy importantes. Bueno, en la parte superior izquierda, algo que nos identifica a los antioqueños y antioqueñas es esa fiesta de las flores, ¿cierto? Que inicia en Medellín en los años 50 y se convierte en una tradición con la que todos los antioqueños nos identificamos. Ese silletero, esa silletera y sus actividades, no solamente en el momento de hacer la silleta, sino pues esa manera de ser campesinos, esa manera también pues como de, que ellos nos cuentan lo orgullosos que se sienten al representar a Antioquia en las fiestas, en las ferias de las flores, y que muchos de nosotros que no vivimos en Medellín a veces nos hemos trasladado para vivir la experiencia de la fiesta. Y ya a la derecha, en la parte inferior, una cocina tradicional, de esas que uno creería que ya no existen, que todos tenemos ya las cocinas a gas, con todas las comodidades que la vida urbana y moderna pues nos ofrece, pero ya vemos que parte de ese patrimonio también y de esas prácticas culturales está cómo se vive la vida en las cocinas, qué nos habla eso de la gente que vive ahí, de las mujeres que habitan esos espacios y además de la gastronomía, ¿cierto? ¿Quién iba a creerse que tenemos formas muy diferentes de hacer los alimentos? Lo que para nosotros es cotidiano, para alguien puede ser un manjar, y así ha sido, ¿cierto? Que se convierte como en una experiencia cultural muy importante para conocer a los otros. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer acá, bueno, voy a parar un momentico por si hay algunos otros comentarios que podamos poner en este momento, Lalita. Disculpa que por poco no logro activar el micrófono. Suele pasar. Sí. Bueno, por aquí tenemos sí, un comentario más de la empresa comunitaria Ecodula que nos dice que cuando visitas un templo por primera vez pides con mucha devoción 3 favores y estos te serán concedidos. Sí, sí, yo lo he hecho también. ¿Qué Todos lo más? hemos hecho alguna vez. Hasta ahora tenemos ese comentario. Bueno, se Listo. generó hace un momento una conversación con respecto a los pueblos, que ya los habías mencionado anteriormente. Pero puedes Listo. continuar. Listo. Entonces, miren pues que todos hemos tenido experiencias culturales. El patrimonio cultural nos permite acercarnos a las comunidades y entender cómo son, ¿cierto? ¿Qué los identifica? ¿Qué hace parte de su identidad? ¿Y qué los diferencia de los otros? Entonces, vamos a hacer en este momento un comparativo entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio material tiene unos tipos. El patrimonio arquitectónico, vimos iglesias, casas, colegios, ¿ciertos? Más que todo la infraestructura, lo que hace parte, o sea, qué rico cuando vamos a un pueblo y nos dicen, no se pierdan ir al monumento de Nuestra Señora de la Nuestra Señora, ¿cómo se llama el de aquí? La Virgen de Sabaneta, por ejemplo, que es muy famoso. O deben ir a la casa consistorial, o no se pierdan el Parque Fundadores, por ejemplo,
o la estatua de Simón Bolívar, que es hermosísima. Por ejemplo, recuerdo que en Santa Rosa de Osos, cuando vayan a Santa Rosa de Osos y también al cementerio San Pedro, hay un escultor antioqueño, Marco Tobón Mejía, con unas obras preciosas que hacen parte de ese patrimonio. Piensen también, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando del patrimonio arquitectónico y me fui pues como para el patrimonio artístico, pero digamos que bueno, ahí me perdonan el lapsus. Digamos que cuando alguien va a ir a nuestro municipio, nosotros va a ir por primera vez en modo turista, ¿cierto? En su rol de turista, y nos dice, pensemos, ¿qué lugares no me puedo perder de ese patrimonio arquitectónico de San Roque? Entonces es muy importante que lo reconozcamos y que lo promocionemos, ¿cierto? Y que lo salvaguardemos. A veces el patrimonio arquitectónico sufre muchos deterioros y hay que entrar pues en el tema de la restauración, ¿cierto? ¿A quién le corresponde eso? Le corresponde al Estado, pero también nos corresponde a nosotros como ciudadanos y ciudadanas hacer gestiones, ir a preguntar, ¿cierto? Porque nos pertenece a todos y todos tenemos deberes y derechos con respecto a ese patrimonio. Está el patrimonio arqueológico del que acabamos de hablar, ¿cierto? Importante saber que en este momento en San Roque se están haciendo exploraciones arqueológicas para tratar de hallar esos vestigios de las gentes, de las personas que habitaban el territorio antes de que nosotros naciéramos, incluso antes de que nuestros abuelos y abuelas nacieran. Está el patrimonio artístico e histórico, del que ya nos habíamos adelantado, un poco, ¿cierto? Entonces, preguntémonos quiénes son nuestros artistas, quiénes escribieron canciones, quiénes han hecho obras de escultura, pintura, ¿cierto? Preguntémonos quiénes son esos artistas que hacen parte de ese patrimonio artístico del territorio. Y del histórico son todos aquellos archivos, no dice, esos papeles viejos, pero que hablan de cómo se vivía, pues en momentos en los que ya casi no hay nadie que nos diga a viva voz qué fue lo que se vivió en San Roque, por ejemplo, en 1825, en ese territorio que puede que aún no se llamara San Roque, pero que podemos encontrar en algunos archivos históricos, en el de Antioquia, por ejemplo, documentos que nos hablan de cómo vivía la gente en ese momento, ¿cierto? Está el patrimonio industrial, les cuento que más adelante vamos a tener una conferencia, un conversatorio de nuestra compañera Claudia, que va a hacer mucho énfasis en esa parte del patrimonio industrial tan importante en las dos actividades que se hacen en San Roque, que ya pues tienen fama, que son la minería y la panela, ¿cierto? La producción panelera. Entonces ella nos va a contar por qué eso es tan importante. Y el patrimonio más natural, como les decía, que son esos paisajes que hacen parte pues como de nuestro territorio. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son los lugares, esos del patrimonio natural, que no me puedo perder cuando voy a ir a San Roque, ¿cierto? ¿Por dónde voy a caminar para poderlo apreciar? ¿Listo? Entonces esos son los tipos de patrimonio material que estamos hoy pues como conociendo, y que ya ustedes cuando salgamos pues de esta conversatorio, de esta charla, ustedes van a poner sus ojitos muy bien puestos en todo ese patrimonio que tiene San Roque, y ojalá hagan fotografías, hagan algunas notas, hagan algunos videos en los cuales pueden contarnos a todos los que los vamos a ver por qué esos lugares, esos edificios, esas obras de arte son parte del patrimonio de los sanrocanos. Vamos a pasar ahora entonces al matrimonio, no, al patrimonio inmaterial, que son las tradiciones y expresiones orales.
las artes y los espectáculos. Por ejemplo, en San Roque hay uno muy importante. En mi municipio siempre, la referencia de San Roque siempre fue ese festival de teatro, por ejemplo, que va a ser muy importante, donde tenemos personas que han escrito obras de teatro originales que deberíamos rescatar y volver a poner en escena. Eh, Otros elementos que hacen parte de ese patrimonio inmaterial son los usos sociales y rituales, ¿cierto? Técnicas artesanales, por ejemplo, hay técnicas artesanales como los tejidos de sombreros o la joyería, ¿cierto? No solo la minería como actividad, sino también lo que pasa con los metales, quiénes se encargan de eso, qué herramientas utilizan, ¿cierto? Digamos que todas esas técnicas que no son tan comunes para todo el mundo, pero que digamos que uno, si alguien se leyó Cien años de soledad, por ejemplo, esos pescaditos de oro que hacía el coronel Aureliano Buendía, pues uno dice, no, me los quiero para mí. ¿Dónde vamos a Macondo? ¿Dónde es Macondo? Yo quisiera ir a comprar esos pescaditos de oro. O por ejemplo en San Roque, lo que si ustedes estuvieron, si han estado pues en nuestras sesiones de la mañana, una pregunta muy chévere que se hacía en la mañana era, si yo voy a San Roque, ¿qué llevo para la casa? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué artesanías hay en San Roque propias de allá que yo me pueda llevar para la casa? Entonces, otros aspectos son las danzas, la música, los cantos, las nanas, las recetas. ¿Quién no ha participado, por ejemplo, en los diciembres? No sé, pues en Medellín suelen hacer un concurso de sancochos y uno diría, "Ah, pero si es un sancocho, no tenemos todos la misma receta", y se ha comprobado que efectivamente por familias hay recetas diferentes de los sancochos, ¿cierto? Lo mismo que las bandejas paisas, bueno. Eh, o en el caso de San Roque, por ejemplo, ¿qué recetas se hacen con la panela? Por ejemplo, con el maíz. Las empanadas de mi abuela eran las mejores del mundo, ¿cierto? Y digamos que ella tenía su truquito. ¿A quién le pasó esa receta? A una persona específica de la familia, ¿cierto? Los tamales igual. Entonces van a ser muy importantes porque no solo son esas recetas de la vida cotidiana, no solo son parte de las familias, sino que son parte de todo un colectivo, de todo un municipio, ¿cierto? Y por último, aunque podríamos pues estar hablando, pues aquí pusimos unos aspectos, pero también les dejo de tarea que ustedes en sus cotidianidades vayan mirando qué cosas hacen parte de ese patrimonio inmaterial. Ya lo último que tenemos pues es la medicina tradicional. A veces pues antes de que la salud fuera lo que es hoy, que tenemos un servicio eh, con unas condiciones muy distintas. Antes recurríamos era a la señora de una huerta que tenía aromáticas para solucionar temas como los dolores de cabeza, los cólicos, para desparasitar a personas y animalitos, ¿cierto? Entonces había, unas personas, aún hoy pues en el campo existen, ustedes me contarán después qué personas reconocen aún, como que tengan todo ese saber tradicional de la medicina y que aún recurrimos a ellas para digamos, solucionar problemas de salud menores, ¿cierto? Listo, continuemos. Antes de continuar, Cris, por aquí tenemos Dale. una preguntita que nos hace Alexis Zapata, muy interesante, acerca de los personajes que encontramos en los pueblos, ¿cierto? Si estos personajes típicos, estos personajes que nos encontramos cotidianamente, que van generando historias, también hacen parte del patrimonio. Sí, o sea, lo más importante para entender acá es que el patrimonio no es solo su materialidad o su expresión, sino que ese patrimonio lo hacemos todos y todas. Hay algo, pues, los tiempos han ido cambiando. Antes los personajes de los pueblos eran personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces se reconocían, por ejemplo, personajes como
Aquí en mi municipio había un señor que le decían el alcalde, digamos que era famoso porque se paraba en el parque y decía unos discursos impresionantes, o sea, siempre iba vestido de como de traje, ¿cierto? Si podía, a veces usaba también corbata, muy bien peinado, se paraba en todo el parque y empezaba a dar unos discursos súper coherentes, pues unos discursos absolutamente políticos. Obviamente, pues nunca era tomado como en cuenta de manera seria, porque la gente decía pues que, o sea, que estaba loco, ¿no? ¿Cierto? Entonces antes esos personajes eran esos personajes que se reconocían como las personas casi pues como sin vivienda, que vivían en el parque, que tenían alguna particularidad. Y en Antioquia, pues acá en cada pueblo se adaptaron esos personajes, o sea, porque la relación con ellos era muy distinta, si bien no tenían un hogar o si bien deambulaban por todas partes, eran personajes que eran cuidados por toda la comunidad, que eran pues tenidos con mucho cariño y yo diría que hasta con mucho respeto, y que se pusieron en sus galerías, por ejemplo, de la historia de los personajes, ¿cierto? Y llama mucho la atención que en todas partes eh, la gente rescate las historias de estos personajes, de cómo vivían, de las palabras que decían, de cómo se relacionaban con los otros. Efectivamente, yo diría que sus narraciones, sus fotografías, cómo los recordamos, hace parte de ese patrimonio inmaterial. Lastimosamente, hoy con esos personajes hay unas relaciones muy diferentes, ¿cierto? Ya digamos que habrá municipios que ya ni siquiera tienen esos personajes o que las relaciones no son pues como de protegerlos, ¿cierto? Lo cual debería suceder tal y como ocurre con el patrimonio material. Entonces yo diría que esas historias que tenemos alrededor de ellos, cómo nos relacionamos con ellos a través del tiempo, cómo los recordamos con ese cariño, algunas fotografías que hay de ellos, por ejemplo, de los fotógrafos Carvajal o Melitón Rodríguez, que ustedes pueden consultar en la Biblioteca Pública Piloto en su página web, van a ver cómo sí están ahí retratados esos personajes, hombres y mujeres, pues que hacen parte de nuestra historia, ¿cierto? Bueno, pues eso era hasta ahora todo lo que tenía para contarles, agradecerles muchísimo que nos hubieran acompañado hoy, que nos sigan acompañando pues en lo que resta de este ciclo de talleres. Em, que digamos hoy saquemos una conclusión muy importante y es que el patrimonio nos pertenece a todos, que a veces eso es una palabra que resulta en todas partes y que uno como ciudadano y como ciudadana no sabe cuáles son las potencialidades de entender qué significa, qué lo compone, que además está contemplado en la Constitución, ¿cierto? Política colombiana, que es un derecho humano, ¿cierto? Salvaguardar ese patrimonio es parte de lo que somos como personas individuales, pero también como parte de unas comunidades, como ser sanrocano o ser parte de una familia o ser colombiano, ¿cierto? Y cada uno lo definirá. Y también eso nos permitirá pensar en las potencialidades que como un municipio tenemos a partir del patrimonio. Entonces, puede ser, por ejemplo, el fomentar el turismo, innovar en temas de gastronomía, volver a hacer esas artesanías que antes nos parecían ay, pues, como tan poco importantes, pero que al rescatarlas, al volver a rescatar todas esas tradiciones, vemos lo distintos que somos y las potencialidades que tenemos. Eso nos permite conectar, ¿cierto? El pasado que nos legaron con el presente que vivimos y hacernos una imagen del futuro. Entonces, ahí, pues pienso que es muy importante que lo que nos brinda esa idea del patrimonio también es una idea del desarrollo de los territorios. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen más comentarios, más preguntas. Agradecemos Bueno, muchísimo. Dale. estoy mirando por aquí si tenemos
Más preguntas. Bueno, por aquí Luisa Aristizábal nos saluda. Alejandro Ortiz también nos envía un gran saludo. Y bueno, por ahora tenemos esos saluditos, ¿sí? Pues no siendo más, Listo. Cris, agradecerte a ti muchísimo, muchísimo por estos aportes que has hecho para reconocer estos objetos de la cultura material y de todas estas prácticas, como tú lo llamaste, invisibles, que nos ayudan a conservar esa memoria cultural e histórica. Bueno, con este aporte llegamos así al final de este segundo encuentro. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros y que han participado activamente, a Leti Toro, a Orlando Araque, que nos acompañó desde México, a Alexis Zapata, a la empresa comunitaria Ecodula y a todos los que estuvieron conectados. Bueno, antes de irnos, pues queremos invitarlos a participar de los próximos encuentros del ciclo de conversaciones sobre patrimonio, el cual, pues como ya lo hemos venido viendo, pues busca fortalecer todos esos conceptos básicos y las normas y las herramientas para la interpretación de ese patrimonio. Bueno, les voy a compartir aquí en pantalla la programación. Como lo están observando, tendremos las próximas transmisiones el sábado 13 de marzo, donde abordaremos el patrimonio cultural, material e inmaterial en diálogo con Claudia Silva. Y por último, el martes 16 de marzo, donde conversaremos sobre la memoria histórica, fotográfica y audiovisual con un invitado muy especial que nos acompaña desde el Archivo Histórico de la Biblioteca Pública Piloto, el señor Carlos Arturo Montoya Correa, subdirector de Contenidos y Patrimonios. No siendo más, pues nos despedimos así. Queremos agradecer a quienes hacen posible este espacio, a la alcaldía del municipio de San Roque, también a Banasta, Mediaciones Arte Cultura y por último a ti, Cris, que has estado acompañándonos en todo este encuentro. Bueno, muchas gracias. Espero que nos sigan acompañando. Chao. Chao, chao. Chao.